Bueno, continuamos con nuestro programa académico. A continuación, el tema es cómo mejorar la entrega de pacientes, transferencia de información desde el equipo prehospitalario a la sala de emergencia. Con nosotros el licenciado Leonardo Naula Valverde, quien es licenciado en atención prehospitalaria y en emergencias por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es paramédico para el Hospital Móvil número 2. Licenciado Leonardo Naula, bienvenido. En este momento usted ya puede activar su cámara, su micrófono y compartir la pantalla para iniciar su presentación. Parece que al licenciado también se le fue la luz o algo pasó porque se acaba de desconectar. Le vamos a esperar unos dos La, minutitos, por favor, para que se vuelva a conectar. la lluvia de hoy nos ha complicado a todos. Ayer fue la granizada, pero hoy en cambio no ha parado de llover en Quito durante durante todo este día. Esperemos un momento para ver si es que logramos que se conecte con nosotros. Esperemos un momento. Mientras tanto, estimado John, cuéntenos por favor qué es lo que sucedió con respecto a la calificación y premiación de los temas libres. Claro, estamos con nuestra calificación de temas libres. El ganador es el doctor Celi. Denme un segundo, le podemos revisar el nombre del tema que se ha que se ha declarado como ganador de este congreso. En un segundo. Bueno, les comento que el ganador de los temas libres es el doctor Santiago Celi con el tema Administración de heparinas de bajo peso molecular en pacientes COVID-19 que viven en zonas geográficas sin acceso a pruebas de laboratorio. El doctor Celi ha sido el ganador de este premio. Ahora, perdón, Doc, estaba con la mente en otro lado también. Acaba de conectarse ya el licenciado Naula. Yo en este momento le estoy habilitando. Licenciado Leonardo Naula, por favor, si nos escucha, puede ya activar su micrófono y compartir su pantalla. Me dice que mañana vamos a dar lectura pública a los ganadores de los temas libres y los casos clínicos, ¿no? Para poder hacer la premiación respectiva. Así es, Doug. El doctor Miguel Ochoa, en el momento por el tema de credibilidad y transparencia, dio a conocer los resultados inmediatos de quién era ganador del primero, segundo y tercer lugar de los temas libres, pero asimismo el día de mañana nos dará el informe detallado para nosotros poder dar lectura y publicar en nuestra plataforma. Excelente. La lluvia nos ha jugado en contra el día de hoy. Confírmeme si llegó Leonardo. Sí, está ya con nosotros. Ahí Hola, está. Licenciado, buenas tardes. Le escuchamos. hola, buenas tardes. Mil disculpas con todos los presentes. En efecto, la lluvia nos ha jugado, o me ha jugado más bien una terrible broma. He intentado conectarme por varias ocasiones. Pero bueno, me excuso antes de iniciar la presentación. Creo que está compartiéndose o no se está compartiendo. No Confírmenme. todavía.
Aún no está compartiéndose, Lisen, por favor, le ponemos compartir la presentación para Ok, poder nosotros perfecto. tener. Excelente. Ahora, Este momento está compartida ya la pantalla. Hay que ponerle en formato de presentación nada más. Ok, perfecto. Unos listo. instantes nada más. Ya, perfecto. Mil disculpas, otra vez. Me excuso por el retraso, me excuso por... en el sector en el que vivo, en la parte en Quito, llueve como solo puede llover aquí, así que tengo de fondo el aguacero y rayos también. Bueno, muchísimas gracias al equipo Bienvenido, organizador. Leonardo. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias al equipo organizador. Gracias por esta oportunidad, por poder estar frente a todos ustedes en compañía también de profesionales invaluables y compartir mi experiencia como prehospitalario hacia ustedes. Muchísimas gracias también al doctor Alejandro Vargas Moreno. Muchísimas gracias por el espacio. Él dice que desde que somos compañeros es más empático con el trabajo del prehospitalario y eso es invaluable también. Muchísimas gracias. Ojalá pudiese encender la cámara, Leonardo. Tal vez despuesito. Bueno, esta tarde yo les he venido a conversar acerca de una de las prácticas que se realizan con más frecuencia en la sala de emergencia. Una de las prácticas que para el profesional novato puede llegar a ser un completo desastre, puede llegar a ser un momento muy, muy, muy complejo y por ende lleno de errores. Un momento en el que también para el profesional experimentado puede llegar a ser un trabajo rutinario más en el que nada puede salir mal. Pero con los estudios y toda la evidencia que les traigo en este momento, podremos evidenciar que no. ¿Cómo mejorar la entrega de pacientes? Transferencia de información desde el equipo prehospitalario a la sala de emergencias. Yo, Leonardo Naula Valverde, licenciado en Atención Prehospitalaria y en Emergencias Médicas por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente me encuentro realizando mis labores asistenciales en el Hospital Móvil número 2. Bueno, a manera de introducción, la comunicación ha sido siempre un elemento vital del proceso de asistencia médica, especialmente durante la transferencia de información que con el devenir del tiempo y todo el avance científico y tecnológico ha traído consigo algunos nuevos enfoques frente a la entrega de información con calidez y calidad. La entrega de información, esta ya sea la entrega de información o la entrega de pacientes, sea durante el cambio de turno o los pasos de guardia, es un momento clave en el que se transfiere no solo la responsabilidad legal del cuidado de pacientes entre proveedores de salud, sino se garantiza o se intenta garantizar la continuidad del cuidado desde el equipo prehospitalario o desde el profesional en que realiza una primera atención hacia otro, asegurando la seguridad, cabe la redundancia, del paciente. Para entender lo complejo que puede llegar a ser el manejo de la información y su recorrido también, vamos a plantearnos dos escenarios. Primero un escenario extrahospitalario, pero antes pensemos cuántas veces durante nuestros turnos, mientras entregamos o recibimos turnos, recibimos información de pacientes de otros proveedores de salud. Para ilustrarnos, en la siguiente animación vamos a tener un panorama un poquito animado de dónde se origina y cómo se transfiere. En el escenario extrahospitalario, imaginemos una como la de hoy, en la que en alguna parte de la ciudad de Quito sucede un accidente. Una víctima o un primer respondiente percibe la información, percibe la escena, percibe esta información, la gestiona y es el primer momento en el que la víctima o el primer respondiente entra en contacto con un proveedor de salud. En este caso, al enviar su percepción de este accidente hacia una central de recepción de emergencias y urgencias, en nuestro país, el EQ 911, con la información pertinente que corresponde a, mil disculpas del sonido de fondo,
con la información que corresponde a este accidente. La central receptora de emergencias y urgencias, en este caso, como les mencioné, el ECO 911, gestiona esta información y se la transfiere a un equipo de primera respuesta, en este caso, un equipo prehospitalario. Este equipo prehospitalario, al llegar a la escena, una de las muchas cosas que va a realizar entre la identificación del problema de la víctima, entre la estabilización de la misma, es analizar toda esta escena, gestionar la información recibida tanto de los familiares, tanto de primeros respondientes o equipos, fuerzas de seguridad, o también incluso del paciente, es captar esta información y enviársela a un centro de recepción de urgencias y emergencias. O en otros momentos, en otras ocasiones, esta información gestionada por el personal prehospitalario es enviada hacia otro equipo prehospitalario, lo que en la jerga y en el gremio lo conocemos como una clave 4. Esta información es gestionada por el Centro de Recepción de Urgencias y Emergencias, y en función de lo que el equipo prehospitalario encuentra en la escena y los requerimientos de la víctima, pues gestiona esta información, la tramita y la envía a un centro asistencial. En el centro asistencial, un profesional de la salud recibe esta información, la gestiona y la comunica hacia todas las personas que están en la sala de emergencia. En este caso puede llegar a ser el jefe de guardia o médicos residentes, o cualquier persona que vaya a recibir, cualquier profesional más bien que vaya a recibir el paciente desde la prehospitalaria. Una vez que el paciente llega y es recibido por el personal de la sala de emergencia receptora, este paciente va a pasearse por todo el hospital en función de las necesidades y en función de sus requerimientos, ¿sí? Y cada uno de estos escenarios es un punto crucial, un punto de transición en el que la información de la víctima puede llegar a perderse o puede gestionarse de manera oportuna. En este caso, como en las gráficas la vemos, este paciente pasa por varias áreas: hospitalización, cirugía o exámenes complementarios, y en el mejor de los casos, este paciente puede ser dado de alta. En este momento también la información de todo lo ocurrido es transferida hacia los familiares o los responsables de la víctima. O en otras ocasiones, como bien sabemos, en el caso de que la casa receptora no pueda solucionar el problema que aqueje a la víctima, es transferido por otro equipo prehospitalario a otra unidad asistencial. Un momento más en el que la transferencia de información es vital. Independientemente de las veces que se entregue al paciente, quien lo realiza o cuán crítico sea la víctima, tanto el proveedor que brinda el informe como la persona o el equipo que lo recibe tiene responsabilidades sumamente importantes para garantizar la transferencia efectiva de la información y la continuidad de la atención. Si bien la mayoría de profesionales se concentran en la entrega efectiva durante emergencias que pueden amenazar la vida de las víctimas, es cuando los eventos parecen y las prioridades bajas, que se forman los malos hábitos y se producen algunos de los errores más críticos al transferir la información. Incluso el traspaso de un paciente en circunstancias no críticas debe ser un esfuerzo coordinado entre profesionales de la salud. Pero, visto este panorama, vamos a analizar el problema. Según datos y la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del paciente es un problema grave de salud pública. Según ellos, se estima que el riesgo de morir en un viaje de avión es de 1 en 3 millones, mientras que el riesgo estimado de morir por un accidente médico prevenible mientras se recibe atención médica es de 1 en 300. Las industrias con mayor riesgo percibido, como la aviación o la industria nuclear, tienen un historial de seguridad mucho mejor que el de la atención sanitaria. Un dato bastante curioso. Algunas estimaciones muestran que en los países de ingresos altos, 1 de cada 10
pacientes sufren daños mientras reciben atención hospitalaria, y de estos el 50% de ellos son prevenibles. En pacientes de ingresos bajos y medianos, el 83% de estos eventos prevenibles, perdón, el 83% de esos eventos son prevenibles y el 30% son mortales. Los eventos adversos también, por falta de seguridad en la atención, son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Datos recientes indican que cada año al menos se producen 134 millones de eventos adversos por falta de seguridad en la atención médica recibida en países de ingresos bajos y medianos, al menos en los países de ingresos bajos y medianos, al menos en 2/3 de ellos. Hace un poco más de 10 años, la Comisión Conjunta, The Joint Commission, una organización no gubernamental estadounidense que se encarga de analizar y acreditar centros sanitarios y analizar también la seguridad del paciente. Y en un estudio descubrió que la causa principal del 70% de los eventos adversos durante la asistencia médica involucran a la comunicación, con un 50% de eventos adversos ocurriendo durante la entrega de la atención del paciente o la transferencia de los pacientes. Y algunos puntos críticos que mostraron este estudio fueron retraso en los tratamientos, errores en los tratamientos, mayor duración en la estancia hospitalaria, la readmisión hospitalaria evitable, aumentos en los costos del tratamiento y otros daños menores y mayores otros daños menores y mayores que pueden llegar a parecer imperceptibles, sin mencionar también la mala percepción de la atención por parte del paciente y sus familiares. En un estudio realizado por el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, descubrieron que la causa número 1 de los eventos centinela en los hospitales es la comunicación o la falta de ella. El punto más peligroso durante la estadía de un paciente en la sala de urgencias es el traspaso y la transición de la atención. Si bien esto ha sido bien reconocido, sin embargo, en la mayoría de transferencias que se realizan dentro de la sala de emergencia dentro de la sala de emergencias hacia otros lugares, hacia otras unidades o hacia otros servicios dentro de la misma casa de salud, se ha descubierto que estas transferencias no están estructuradas. No se le ha ninguna documentación para agilizar este proceso. El departamento de urgencias es susceptible a retrasos en el tratamiento y cerca del 84% de las veces se cree que estos retrasos deben a falta de comunicación. Se han realizado varios estudios al respecto sobre las comunicaciones en escenarios médicos críticos, con la intención de identificar por qué se producen estos errores al transferir la responsabilidad del cuidado de los pacientes. Si bien las razones varían, según algunos estudios se ha podido identificar en 2 categorías, condiciones y cognición. Particularmente en este estudio, los resultados de este estudio demuestran que los problemas de comunicación durante las transferencias, las condiciones, más bien, disculpen, las condiciones que tienen que ver durante las transferencias inefectivas de información se debe a distracciones, a interrupciones, a múltiples tareas de los proveedores de salud, a carga de trabajo como es en nuestro sistema, presiones para entregar, presión de tiempo, incluso poca importancia percibida por parte de del personal receptor, sin mencionar los sistemas ineficientes o poco claros acerca de quién entrega y quién informa, e incluso este estudio demostró que la cultura carente de respeto mutuo y trabajo en equipo es uno de los problemas cruciales al momento de la transferencia de pacientes.
En cuanto a los problemas causantes de estos errores que incluyen a la cognición, se evidenció que la falta de competencia de los proveedores de salud es crucial también, sin mencionar que al momento de realizar las transferencias de información, se lo hace de manera con informes no estructurados, usando, intentando hacer estas transferencias de manera completamente de memoria, usando detalles menores o incongruentes, no mencionando tal vez las prioridades de la víctima, e incluso también se evidenció que el uso excesivo de terminología y técnica y modismos pueden llegar a ser desastroso al momento de transferir la, eh, transferir la información de los pacientes. Estos problemas son tan comunes que un estudio pacientes por trauma por parte del equipo prehospitalario hacia el equipo de emergencia, mostró que al menos el 25% de la información se perdió. La información clave se perdió durante la transferencia. Incluso en este caso, en este estudio, en entornos controlados, en las que solo hubo un paciente y se lo entregó de manera verbal, dando como resultado que los métodos para transmitir y recibir los datos en este tipo de pacientes, en el trauma, así como en todos los demás pacientes, necesitan un examen más detenido. Para este estudio se incluyeron 4 departamentos de emergencia de los Estados Unidos y un servicio de atención prehospitalaria, en el que los resultados indicaron que el personal del departamento de emergencias debe comprender que la falta de habilidades para escuchar activamente puede generar también frustración en el personal prehospitalario. Pero no todos son problemas. Basándonos en esto, en muchos estudios como los anteriores, un equipo, un staff de una sala de emergencias de un hospital británico recurrió a un equipo de Fórmula 1, a unos pits de Fórmula 1, para intentar mejorar la calidad y la seguridad en la entrega de los pacientes. Como resultado, tuvieron un 42% menos de errores técnicos y un 50% menos de omisión de información durante las entregas de paciente. Parecería entonces que las soluciones, una de las muchas soluciones a estos problemas no puede solo deberse las podemos encontrar en otras industrias, no necesariamente la industria médica, por así llamarla. Y dentro de estas soluciones, ya hace muchos años atrás, casi 10 años, al ser un problema tan grande, un problema global, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto a la Organización Panamericana de la Salud, en la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana, uno de los muchos objetivos que se planteó para promover la seguridad y la seguridad de los pacientes era el de promover la comunicación entre profesionales. Recordemos también que dentro de los muchos objetivos de esta conferencia dieron como resultado a objetivos como el lavado de manos, como la cirugía segura, estrategias que son de carácter mundial y que en muchos lugares se las viene analizando. Pero precisamente en uno de los objetivos de esta conferencia era el de promover la comunicación entre profesionales sanitarios. La estandarización de los procedimientos de comunicación durante la transición asistencial minimiza la variabilidad de los mensajes y favorece la eficacia de la comunicación. Esto contribuye a que todos los profesionales implicados en la transferencia tomen conciencia en conjunto de la situación del paciente y se reduzcan o se intenten reducir los errores. Uno de los objetivos fue este. Como nuestro país no dista ser muy diferente de la realidad global,
un grandísimo trabajo de la Agencia de Agencia de Control y Seguridad, Agencia de Control y Seguridad de de la ACES, mil disculpas, fue el manual manual de la seguridad del paciente publicado en el 2016, en el que los puntos de transición, es decir, los puntos de transferencia de información, los define como lugares y momentos de entrega y del cuidado de un paciente entre el personal durante los cambios de turno o durante las entregas de los pacientes, dentro o fuera de los establecimientos, con el objetivo de asegurar una efectiva comunicación en el proceso. Dentro de los establecimientos de salud, un paciente puede ser atendido por muchos prestadores de servicios, como lo vimos en la animación hace unas diapositivas. Los pacientes suelen moverse entre áreas clínicas, de igual manera pueden tener contacto con varios profesionales a lo largo de la estancia mientras permanezcan en el hospital, en las unidades asistenciales. La transferencia de información para las decisiones es crítica y es un punto de inflexión para la seguridad del paciente. De hecho, en este capítulo 5 del Manual de Seguridad del Paciente, se identifica como varios puntos donde sucede esta transferencia de información, como por ejemplo, cuando los pacientes necesitan un cuidado de otra área del mismo servicio, cuando necesitan un cuidado u otro servicio en el mismo establecimiento, cuando los pacientes necesitan cuidados de otro especialista, cuando requieren ser trasladados también a otra institución, cuando los pacientes son entregados en los turnos, cuando los pacientes son entregados por vehículos sanitarios al servicio de emergencia, como no podía ser de otra manera, o cuando los pacientes necesiten cuidados domiciliarios por personal de atención primaria. Momentos clave también para, para la transferencia de información. Pero para nosotros los prehospitalarios, en un intento tal vez de mejorar o saber cómo hacer de mejor manera, ejecutar de mejor manera la entrega de pacientes, pues para nosotros no existe mayor protocolo que nos ayude. En los protocolos de atención prehospitalaria para emergencias médicas, en la que nos basamos mucho de nuestros procesos asistenciales, no existe, por desgracia, ningún acápite que tenga que ver con este tipo de procesos asistenciales y administrativos. Pero algunos estudios también guían que las recomendaciones para mejorar la comunicación entre profesionales de salud puede analizarse en otros lugares, como por ejemplo en la educación médica desde la academia. Debemos ser conscientes que hoy en día no solo es necesario tener el conocimiento médico y las habilidades prácticas clínicas, sino que también es muy relevante saber dominar las habilidades comunicativas, ya que estas son cruciales para adquirir competencia médica. Por ello, se considera que la enseñanza y el aprendizaje de habilidades de comunicación desde la academia podría tal vez mejorar la transferencia de información cuando se ejerce profesionalmente la medicina. En estudios, algunos estudios afirman que la enseñanza de habilidades interpersonales de comunicación, el entrenamiento clínico en habilidades y razonamiento también, el humanismo y valores profesionales y ética médica podrían potencialmente disminuir los errores al momento de comunicarse entre proveedores de salud. Sin embargo, habría que ver y analizar desde muchos puntos de vista, tanto pedagógicos y académicos, si las recomendaciones de educar a los próximos profesionales de salud en la, para adquirir habilidades y competencias comunicativas, podría tal vez solucionar de alguna manera, en algún punto, los problemas de comunicación cuando se ejerce profesionalmente. Pero ahora, vamos a abordar recomendaciones para la entrega y recepción de pacientes. Estas recomendaciones las pueden ubicar en el manual de cuidados y transporte de pacientes enfermos y lesionados del Colegio Americano de Médicos de Trauma, en el que, por desgracia, en nuestro medio no tenemos acceso. Sin embargo, estas recomendaciones las recomendaciones que encontramos en este texto intentan garantizar que
intentan garantizar un claro traspaso de la responsabilidad del cuidado del paciente, con el fin de también evitar interrupciones durante la misma, compartir un modelo eficaz que vamos a ver a continuación para transferirlo de mejor manera y que la transferencia de información sea completa minimizando errores. Para ello, este manual plantea un modelo que se denomina ISS, que para el proveedor prehospitalario u otro profesional que entrega al paciente en la sala de emergencia puede ser manejado de la siguiente manera. La primera E es de contacto visual, eye contact. Esto es clave. Se ha demostrado que cuando se transfiere la atención y la responsabilidad del paciente es fundamental y es esencial que el equipo receptor haya, haya contacto visual con el equipo receptor, pues esto marca la pauta de saber en qué momento empieza la entrega y a quién se transfiere la información. La segunda recomendación es en el entorno y environment, en donde recomienda que siempre que sea posible se intente minimizar el ruido y las interrupciones y las distracciones durante la transferencia del paciente. Eh, por ejemplo, recomienda suspender actividades que no sean prioridad o incluso posiblemente moverse a otras áreas más tranquilas para brindar un informe correcto. La tercera recomendación, ensure the ABS, asegurar el ABC. Si bien sabemos que al entregar un paciente desde la prehospitalaria estamos intentando administrar todos los cuidados asistenciales posibles, este punto de transición es clave, pues cuando hay una atención crítica prioritaria en que debe iniciarse o continuar en la sala de emergencia, esta debe ser comunicada y dirigida inmediatamente para el médico o el equipo receptor. Esto incluye intervenciones cruciales como continuar el RCP o manejo avanzado de la vía aérea por parte del equipo receptor. El equipo de receptor debe tener este panorama claro y debe tener este modelo mental claro. Si esto no se hace correctamente, el equipo receptor puede correr el riesgo de volver a comenzar desde cero toda la valoración y toda la evaluación, perdiendo un valioso progreso del cuidado que se hizo desde la prehospitalaria y que puede llegar a ser beneficioso en el ambiente intrahospitalario. La cuarta recomendación es el usar informes estructurados. Existen muchos formatos de informes estandarizados con innumerables variaciones. En la próxima diapositiva vamos a ver uno de los más usados y en nuestro medio, el más conocido, en donde muchas investigaciones en comunicación crítica médica no ha demostrado que muchos informes estructurados sean uno mejor que otro. Más bien, el punto importante es elegir un formato adecuado para un informe estructurado, preferentemente uno que sea más familiar y amigable con el proveedor de salud. La última recomendación para el proveedor prehospitalario o el profesional que entrega al paciente en la sala de emergencia es la entrega de la documentación. El informe que se lo hace de manera verbal debe coincidir con con el informe verbal que se... A ver, el informe verbal debe consistir con la condición prioritaria del paciente, la atención previa, el estado actual, las necesidades inmediatas. Se debe transferir muchos otros detalles en papel o informe electrónico. Siempre se debe evitar sobrecargar la entrega con información que no es inmediatamente crítica. Por ejemplo, hablando de los informes estructurados, uno de los más conocidos es el informe SBAR. Este modelo, originalmente desarrollado para la estandarización de los informes en el servicio del ejército estadounidense, contempla lo siguiente: S por situación. Al momento de entregar un informe estructurado debemos identificar el problema general y cualquier prioridad. Es decir, tener en claro sobre qué tema se necesita comunicar, en este caso la prioridad del paciente, los cambios en el estado del paciente, los cambios en el tratamiento que se haya hecho,
para continuar con la B de background, en los antecedentes, en donde la historia es centrada en los problemas y lesiones actuales de la atención previa e historial es relevante. Seguido de la A, assessment o la evaluación, los hallazgos claves y los signos vitales, incluyendo el estado actual del paciente. Es decir, aquí vamos a entregar todo, entregar de manera verbal todo el procedimiento que se hace desde la prehospitalaria. Y la R de recommendations, en donde se dice identificar las necesidades inmediatas del paciente en el caso de que existiera. También se sugiere plantear alguna sugerencia o una recomendación en base a los datos expuestos anteriormente y solicitar una respuesta y un canal de comunicación si fuera necesario. Para el profesional que recibe, las recomendaciones son el siguiente. De igual manera, mantener el contacto visual, por las mismas razones que vimos anteriormente, para saber que el personal, el equipo prehospitalario, saber cuándo empieza la recepción y a quién se le entrega. El entorno. Algunas recomendaciones internacionales bajo algunos estándares mencionan que se debe promover un momento de silencio. No sé si en particularmente en las unidades en las que he podido desempeñarme, no existe ese procedimiento tal, pero las recomendaciones dicen que debe haber un momento de silencio de todo el equipo prehospitalario, al menos en los pacientes de trauma, pacientes cardíacos, pacientes críticos como un evento cerebrovascular o sepsis, para que todo el equipo esté atento hacia el momento de recibir el paciente. Con esto se pretende aumentar la eficacia de la entrega, reducir los errores y mejorar el modelo mental compartido, este modelo mental compartido. La tercera recomendación es asegurar la comprensión, ensure understanding, en donde el equipo receptor, el personal receptor, una vez entregado el informe, debe realizar todas las preguntas que sean necesarias para aclarar y corregir de que no hubo omisión de información o algo que pase por alto. La cuarta recomendación es el summary report o el resumen. Una vez que se entrega, una vez entregado perdón, esta parte no se trata de repetir todo el informe de entrega, sino recibirlo de una manera mucho más compleja, mucho más amigable para el equipo receptor. Este resumen se verbaliza para que el proveedor que informa y los miembros del equipo receptor puedan hacer preguntas o identificar cualquier otro error crítico para garantizar que el modelo mental compartido sea correcto. Y al final, la entrega de la documentación adecuada. Todas estas recomendaciones han sido bastante bien aceptadas por un montón de unidades de nuestro país en la que se han esforzado muchísimo en hacer protocolos. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver cómo se despliega esta mnemotecnia para mejorar la entrega de los pacientes. Estos protocolos han sido bastante bien difundidos en muchas unidades asistenciales, particularmente esta es un afiche que puede encontrarse en algunos puntos de transición, generalmente realizados por el personal de enfermería, al igual el formulario adjunto. Ustedes pueden observar cómo en función de toda la mnemotecnia, de esta mnemotecnia, se realiza parte de entrega y recepción del turno por parte del personal de enfermería. Debido a que muchos proveedores de salud, debido a que muchos equipos prehospitalarios han desarrollado hábitos para realizar un informe de entrega de cierta manera, puede ser difícil cambiarlo, aunque muchos lo intentemos, tanto para individuos como para sistemas que buscan adoptar entregas más estructuradas, eficientes y seguras. Puede ser útil usar simples métodos para ayudar a la transición, como por ejemplo ya vimos la mnemotecnia SBAR. En muchos hospitales estos afiches han sido colocados con el fin de garantizar que sean de utilidad
en el departamento de emergencias y en otros lugares donde se brindan informes de entrega. Ya sea que se adopte estas recomendaciones o no, como proveedor individual o como parte de un sistema de emergencia, fomentar estas alternativas es importante, pues cuando se realiza de manera correcta, la entrega del paciente puede brindar numerosas oportunidades positivas, como por ejemplo, los médicos o el equipo, el staff de la sala de emergencia o el equipo hospitalario recibe puede proporcionar una nueva perspectiva de la situación de la víctima. Tanto el grupo informante como el receptor tienden a volver a valorar y a concentrarse en los problemas prioritarios de los pacientes. Especialmente para los proveedores que se preparan para dar un informe, se ha descubierto que incentiva el pensamiento crítico y tiende a no producirse la visión en túnel. Bien sabemos que esto es un problema. La experiencia de los equipos que realizan esta mejora puede ser agradable, ¿sí? Y sin mencionar la mejora de la satisfacción de la atención percibida por el paciente, ya que se ha descubierto que usar estas alternativas pueden acelerar la atención general y el paciente no se ve obligado a responder las mismas preguntas por diferentes proveedores. Estas recomendaciones citadas anteriormente proporcionan no solo algunas prácticas específicas para mejorar la entrega de pacientes, sino que ayudan a pensar diferente sobre la forma en que se puede entrevistar y se entrevista y evalúa a los pacientes y crean un panorama general del paciente o un modelo mental sobre el cual basar su tratamiento. Es importante pensar que el traspaso de la atención es uno de los procedimientos más peligrosos de la medicina y si se lleva a cabo de una manera inadecuada puede ser un factor importante que contribuya a errores y daños posteriores a los pacientes. Sin embargo, cuando el traspaso o la transferencia de información se realiza de manera correcta, no solo pueden evitarse los errores y omisiones, la experiencia puede ser positiva para los equipos que informan y que reciben, al mismo tiempo que mejora la atención y la experiencia general tanto del proveedor como del paciente. Para terminar, una frase del dramaturgo y poeta británico George Bernard Shaw: el mayor problema en la comunicación es la ilusión de que ha sucedido. Muchísimas gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy atento por si hay preguntas y dispuesto a cualquier otra ocasión en la que podamos compartir un espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Naula, por haberse dado el tiempo necesario para compartir con nosotros en esta tarde, sorteando todas las impericias y los impedimentos que puede proveer lo inoportuno en algunas ocasiones de la naturaleza. Los errores en la entrega de información de pacientes en puntos de transición representa entre el 70 y el 80% de los eventos adversos durante los procesos de atención, lo que supone daños en el paciente y también ineficiencias en el sistema de prestación de servicios. La comunicación efectiva mediante modelos estandarizados y herramientas desde los proveedores de atención prehospitalaria al equipo receptor en la sala de emergencia debería ser entonces un esfuerzo coordinado para garantizar la atención en la seguridad del paciente, evitar fallos en situaciones que requieren el intercambio de información crítica, sin mencionar que contribuye de manera significativa en la mejora continua de la práctica clínica. El licenciado Naula el día de hoy ha compartido con nosotros una brillante exposición, sucinta, resumida y muy práctica, sobre cómo mejorar los procesos de comunicación en estos llamados puntos de transición. Estos puntos de transición resultan ser críticos el momento de recibir los pacientes, así que la próxima vez que los colegas médicos emergenciólogos y residentes de medicina de emergencia en sala de emergencia estén recibiendo un paciente desde atención prehospitalaria, deberían tomárselo tal vez un poquito más en serio. En algunas ocasiones el trabajo de la medicina prehospitalaria es llevado a un segundo plano y en algunas incluso invisibilizado por parte de los profesionales
poco o nada experimentados en medicina de emergencia. Estimado licenciado Naula, ¿qué recomendaciones puntuales daría usted desde el punto de vista práctico para poder mejorar esta comunicación? Bueno, analizando toda la información adecuada y he venido trabajando ya un tiempo durante este tema, las recomendaciones son bastante puntuales y en varios aspectos. Por ejemplo, en varios estudios mencionan que tal vez desde la prehospitalaria hablando, una educación hacia la comunidad, el saber cómo enviar una información hacia el sistema de emergencias, primero es clave. El educar a la población en hacer esto es clave. El segundo punto, en la prehospitalaria y en todos los profesionales que nos estamos o que están profesionalizándose, adquirir habilidades comunicativas es clave. Eso puede llegar a ser beneficioso cuando se ejerce ya la medicina. Como por parte del prehospitalario como tal, el uso de herramientas estandarizadas podría llegar a ser una herramienta bastante útil, bastante fácil, que puede garantizar el proceso. Por parte del equipo receptor, la importancia que tiene el equipo prehospitalario en estos procesos es clave. El prestar mayor atención, el contacto visual es clave, em, algunos otros o ¿Cree usted que las actividades estandarizadas en la entrega y recepción de pacientes es una práctica que debe ser instaurada de forma urgente en las salas de emergencia para recibir pacientes desde el nivel prehospitalario? Por supuesto, todos los procesos asistenciales deben ser estandarizados. Esto garantiza la calidad de los servicios, la calidad de los servicios garantiza también la seguridad de los pacientes. Todas las herramientas deben ser estandarizadas. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Naula. Yo quisiera únicamente aportar dentro de la maravillosa conferencia que ha compartido con nosotros este día que la empatía debería también ser una de las características que primen el momento de recibir pacientes desde el nivel prehospitalario. Y indudablemente el uso de las mnemotecnias estandarizadas ayudará a disminuir errores y garantizará la seguridad de los pacientes. Ha sido un verdadero gusto haber compartido con usted esta tarde. El licenciado Leonardo Naula Valverde es licenciado en atención prehospitalaria por la Universidad Central del Ecuador y en este momento ejerce funciones como paramédico en el Hospital Móvil número 2. Hasta la próxima, licenciado Naula. Muchísimas Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien.